confieso que ha sido un grato descubrimiento leer por primera vez a la escritora chilena Cynthia Rinsky, de la cual ya había escuchado muy buenos comentarios, como el de mi amigo, el escritor Juan Carlos Cortázar. Ha sido fascinante leer Clara y Confusa, esta estupenda novela con la que además obtuvo el premio Herralde de Novela, un prestigioso premio de literatura, y que ha sido publicada además por la editorial Anagrama. Se trata de una novela que nos presenta personajes muy interesantes, entre ellos, por ejemplo, Salvador, un plomero con una sensibilidad especial por el arte y que aspira a salvar de la corrupción a su gremio de plomeros, y por otro lado, Clara, de la que está enamorado Salvador, que es una artista visual conflictuada con un reconocimiento que le es esquivo. Justamente sobre esta novela conversé con Cynthia, quien ha venido al Perú para participar en la Feria Internacional del Libro. Así que antes de compartir con ustedes esta entrevista, quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver estas y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Cynthia Rinsky aquí en Letra Capital. Hola Cynthia, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo para conversar sobre tu novela Clara y Confusa, que además recibió el premio Herralde de Novela y que ha sido publicado por Anagrama. Hola Carlos. Y bienvenida a Lima además. Gracias. Bueno, yo quería un poco empezar la charla como siempre suelo empezarla, que tiene que ver con una curiosidad mía, casi una obsesión diría, que es desentrañar el origen de una novela, es decir, cuál es esa idea que gatilla, ¿no? O una imagen a veces que nos persigue y que finalmente se plasma en una historia, en una novela como en este caso Clara y Confusa, que digamos tiene que ver, creo yo, bueno, yo encuentro tres líneas temáticas, ¿no? Ya tú me corregirás si mi lectura no es correcta, pero por un lado creo que va una historia de amor que tiene que ver con dos personajes, ¿no? Con un plomero y un artista, pero también está por otro lado el tema de la corrupción, que tiene que ver más con el plomero y con su gremio. Por supuesto uno lo puede luego traspolar a otras cosas, y otra tercera línea que creo que tiene que ver con los cuestionamientos sobre el arte y el poder que se ejerce dentro del arte, ¿no? Quería un poco que me cuentes, pero antes de entrar a esos tres temas que me interesan mucho, si recuerdas cómo fue el origen de esta novela, qué fue el gatillante, digamos, para escribirla. Bueno, fue como una rebeldía, creo. Me habían rechazado publicar una novela anterior en Argentina y porque la habían encontrado confusa. Entonces me fui caminando, me fui rumiando, me acuerdo, a la calle, me fui así y dije, no me voy a entristecer, no me voy a deprimir, voy a escribir una novela que se llame Clara y Confusa. Y eso fue lo primero que tuve. Y después había que llenar la cosa, puse el título en la página y después viene la página en blanco. Y ahí me fueron, lo que tú dices, como que me fueron acudiendo ciertas imágenes, pero además una pregunta, que es cómo saber cuando uno la aman. Me acuerdo también de ese juego cuando uno es niño, la Margarita te amo, poco, mucho, nada, ¿sí? Y eso, entonces ahí se me apareció un plomero que en realidad era un cinguero que conocía, que esos personajes que llegan a tu casa y tú sentís que le pasó algo en la vida, que como que le cambió la vida, que no era cinguero y algo lo hizo ser cinguero, ¿no? Y bueno, y también tenía la pregunta de por qué algunas artistas les va bien también, son tan reconocidas, y otras con la misma obra, con una obra de tanta calidad como esa, no son reconocidas. Y entonces ahí se me hizo, armé como la ensalada, me gusta mucho cocinar, y hice lo mismo que cuando cocino, empecé, dijéramos, a mezclar. Ese fue como el origen, pero fue la pregunta de cómo saber si uno a alguien la ama. Exactamente. Bueno, también me interesa luego preguntarte sobre el proceso de escritura, pero volviendo al tema de cómo saber si alguien nos ama, que es
digamos, la pregunta central de la novela, pensaba mientras la leía también en que los protagonistas, tanto Salvador como Clara, se hacen una pregunta que es importante en toda la novela, ¿no? En el caso de Salvador es esa que tú mencionas, ¿no? Me ama, ¿no? Y claro, se pone como suele pasar con las personas que se enamoran, ¿no? Se ponen a pensar, a elucubrar mucho respecto a todo, ¿no? Claro, eso quería, como que a partir de esa duda, ¿qué pasa si esa duda contamina toda tu vida y empezáis a dudar de todo? Y todo lo que ves, porque me costó mucho encontrar la voz de Salvador. Y entonces pensé eso, como un personaje que está a partir de esa primera duda que lo corroe, esa duda se le mete en el ojo como una pajita, como dice Gabriela Mistral, la pajita en el ojo, y empieza a dudar de todo, y a partir de que empieza a dudar de todo, se empieza como a descomponer su mundo. Entonces iba todo el tiempo como en ese juego, ¿no? Como cosa que miraba, se le descomponía. Claro, o repensar mucho las cosas, ¿no? O mucho las acciones que hacía Clara, si eso tiene que ver con un mensaje cifrado hacia mí, ¿no? Que suele pasar en este tipo de relaciones. Claro, yo pensaba, porque ahí se me ocurrió, estaba escuchando las variaciones de Goldberg y me salió la palabra variaciones y como uno dice, no, pero bueno, él hizo esto, ella hizo esto, entonces significa que no me ama, pero después hace otra cosa, no, eso significa que no es que no me ame, sino que ella no puede amar. Y entonces esa cosa que uno va haciendo como pasando de interpretación en interpretación y no te crees ninguna o te las crees todas, entonces la duda es peor, ¿no? Es como cada vez peor, ¿no? Claro, y sin spoilar mucho, pero hay una parte que a mí me conmovió mucho cuando él dice algo así, voy a tratar de tener buena memoria, que como que esperaba que una de las variaciones, la correcta, digamos, sea que ella me ama, ¿no? Sí, sí. Sí. Y bueno, y por otro lado, pensaba también que en el caso de Clara, su pregunta, digamos, matriz es si es artista, ¿no? De hecho, la pregunta más precisa es, si no me equivoco, ¿qué soy? ¿No? Si soy artista o no, si lo que hago es arte, ¿no? Que creo que también es otra línea de la novela, ¿no? Que tiene que ver también con la mirada del otro, con el poder que se ejerce a partir de la crítica. De hecho, van a ver cuando la lean que hay un personaje importante en la novela que es una crítica de arte. Sí, que tiene un nombre que me encanta. Sí, la Wallace. ¿no? La Wallace. Sí. Sí, yo trabajo mucho con los nombres, a partir de los nombres se me arman. Claro, pero es una pregunta que yo creo que Clara se siente artista. La pregunta es desde los otros, ¿no? Claro. Que la cuestionan por lo que hace, porque no se entiende lo que hace, ¿no? Sí, porque creo que ella la tiene clara, digamos. Ella la tiene clara. Y también ahí se mete otra cosa que es la idea de si el arte se tiene que comprender, porque hoy día cada vez más se le exige comprensión. Las novelas casi vienen con una pauta de lectura, sí. ¿no? Y al final, bueno, deberían poner en el prólogo, de hecho estaba pensando, empecé una novela así, como, bueno, para que esté todo claro, el mensaje moral de esta novela, en la primera página, bueno, el mensaje de esta novela es esto, usted tiene que entender esto, ahora siéntese libre y lea la novela, ¿no? Relleno fastidio sobre eso. Claro, porque se le está exigiendo al arte una comprensión que justamente el arte es lo misterioso que va quedando, ¿no? Un poquito de misterio. Claro, y de alguna manera creo que lo más importante es la conexión que se establezca entre la obra de arte y el espectador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es de alguna manera también la conexión que hace Salvador con Clara, ¿no? A partir de su obra, ¿no? Porque valga a la aclaración que Salvador es un plomero, pero que tiene una sensibilidad especial, ¿no? Y eso hace que conecte con la obra de Clara. Y ahora que mencionas esto digamos que te preocupas mucho en los nombres, pensaba por qué Salvador, de repente es una exageración mía, pero de alguna manera él es el Salvador de Clara en el sentido, otra vez, espero no spoilear mucho, pero Salvador dice o piensa que de alguna manera le ha ayudado a Clara a que vuelva a hacer arte, ¿no? Es decir, de hecho la convence de que elimine su auto y que aproveche el garaje, ¿no? Como taller para que siga haciendo arte.
Sí, me costó mucho ponerle nombre a Salvador, de hecho está como al final, ¿no? No sabía si ponerlo o no. Pero claro, yo creo que él se siente un poco un salvador que no salva a nadie igual, ¿no? Porque no salva a los plomeros, no se salva a él Claro. mismo, pero bueno, tiene esa utopía, ¿no? De hacerle un espacio a Clara, de hacer justicia, ¿no? Ujú. De hacer justicia. Esa idea de la justicia, ¿no? Que al final lo traiciona. Eso, hacer justicia. Porque además quería hacer como un amor que medio pasado de moda, que es que Ujú. el amor es conmoverse por el otro, ¿no? Eso tenía ganas de trabajar, ¿no? De abrirse a una experiencia distinta y no a la experiencia de tu igual, sino que a una experiencia como que te desestabilice tus conceptos, te desestabilice tus valores, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a él con Clara, porque él tiene como una visión del arte Ujú. romántico. Para hacerlo me acordé como lo que a mí me pasaba antes de ser escritora, antes de publicar, cómo veía yo la literatura y para mí era como, wow, el paraíso y los escritores eran como dioses, ¿no? Y los artistas en general. Entonces quise como traspasarle a él esa mirada como pre-conocer este mundo donde uno descubre que tiene las mismas asperezas y oscuridades que cualquier mundo en general. Ujú. Eh, Después, otra cosa que me pareció interesantísima, que la has mencionado, es, claro, el intento de salvar a su gremio, ¿no? Y ahí viene el tema de la corrupción. Él descubre un acto de corrupción entre el gremio de los plomeros eh, y se cree que puede salvar al gremio, pero ahí encontramos otra cosa interesantísima que me hacía pensar en, digamos, obviamente no solamente en el mundo de los plomeros, sino también, digamos, en todo el mundo, en todos los oficios, en fin, en los países, el tema de hasta qué punto la corrupción está tan instalada eh, que cada uno tiene pequeñas corrupciones. Y entonces eso podría explicar por qué la corrupción no acaba, porque finalmente si acabamos con la corrupción, acabamos con también nuestras pequeñas corrupciones y a veces uno no quiere ceder a eso, ¿no? Sí, sí, y bueno, me reí mucho con toda esa parte cuando la escribía y además tiene que ver con una cosa que a mí me pasaba, que yo nunca he trabajado a patronada en una empresa, pero la única vez que Ujú. trabajé, esa cosa que uno, no sé si te pasa, uno va a la hora del almuerzo y seguía hablando el jefe, seguía hablando lo que pasa con el subjefe, entonces estas conversaciones que todos los días, nadie busca nunca solucionarlas, sino que es casi una manera de conversar y una manera como de criticar al mundo sin cambiarlo, ¿no? Ujú. También es la corrupción es una manera de despotricar, es una manera de sacar todo nuestro resentimiento porque el mundo no es el lugar que queremos que sea, sin embargo nos deja en un estado solo en que eso se está todo el tiempo renovando pero nunca cambiando, ¿no? Que esas cosas como los chicles, ¿no? Por eso hay un chicle también en la novela, ¿no? O sea, no sé si has tenido esas conversaciones chiclosas, eso quería hacer, ¿no? Como, y que él crea que puede salvarlo y que nadie, y que pasa mucho con las personas que quieren salvar al mundo que se encuentran con que no quieren ser salvados, ¿no? Ujú. Y entonces terminan siendo como un héroe fuera de lugar, ¿no? Como, eso me da mucha risa. Yo me reí mucho escribiendo esta novela. Claro, porque, digamos, él eh, cuenta un poco a algunos compañeros, digamos, para no spoiler mucho, y la respuesta es delirante de cada uno, ¿no? Sí, eso. Claro, yo pensaba, bueno, todo el trabajo de esta novela, a ti que te interesan los procedimientos, era, ya, me ponía en un dilema, en un problema. Por ejemplo, él Ujú. descubre esta corrupción, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la reacción natural? Oh, hay corrupción, vamos a denunciarla, limpiemos el sindicato. Y decían, no, no quiero que pase esto en esta novela porque pasa en la vida real o no pasa, pero sería lo lógico. Entonces era cómo encontrar justamente todo lo que no pasa en la vida real, cómo hacer literatura, que es una cosa que siento que se está olvidando un poco, que la literatura propone justamente otras formas, otras respuestas, otras maneras de asociar y no las maneras reales de la vida cotidiana real. Entonces todo el tiempo era como, entonces bueno, si cuando descubre la corrupción les dice hay corrupción, entonces no, tenían que reaccionar de otra manera. Entonces era como ir y eran las partes que más me gustaban de la novela, que es inventar otras cosas, ¿no? Que no sean causa-consecuencia, ¿no? Claro, aunque a veces viendo algunos dirigentes políticos con reacciones tan disparatadas, uno
piensa que en realidad no están alejadas de la realidad, ¿no? Sí, que la novela es muy realista al Sí. final. Sí. Bueno, imagínate, yo la escribí cuando estaba Milei, que bueno, no puede ser más delirante. Más O sea, delirante. esto es la palidez al lado de lo delirante que... Ujú. Bueno, y ya hablando un poco del procedimiento, del proceso de escritura, eh, una de las cosas que me llamó la atención es el manejo de los tiempos, ¿no? En la narración. Eh, Ir adelante, ir hacia atrás, ¿no? Que hace, por lo menos para algunos lectores, que disfrutemos el proceso de la lectura, ¿no? Porque vamos descubriendo cosas en el camino, ¿no? Y vamos armando mentalmente la historia, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de estructurarla de esa manera, además en 3 partes, siguiendo una lógica también temporal, ¿no? 5 años, 5 meses, 5 días? Bueno, eso fue lo más difícil cuando lo descubrí, fue un gran alivio porque se me ordenó todo y lo descubrí leyendo a Saer, que tiene una novela que creo que es Glosa, creo que es, y que tiene las primeras 7 cuadras, las segundas 7 cuadras, las terceras 7 cuadras, y cuando leí eso dije, uy, acá está. Fue como así, me salvé, salvación total. Y empecé entonces, porque claro, a mí me interesa mucho el juego con el tiempo, ¿no? Y con el ritmo sobre todo. Entonces quería, por ejemplo, los primeros 5 años que cuentan la relación de él y Clara, me iba a contar los 5 años, me muero de aburrimiento, entonces tenía que encontrar una situación que como que englobara, que le diera sentido a esos 5 años. Después necesitaba 5 días para todo lo que ocurre en el sindicato, y después la parte que a mí más me gustaba de la novela y que me costó mucho construir eran las 5 horas donde quería que el tiempo fuera completamente vertiginoso, dijéramos, y que pasara todo en esas 5 horas. Y entonces es muy entretenido cuando encuentras la estructura, porque es un desafío, porque tú la encuentras 5 horas, pero después tienes que hacerla funcionar, ¿no? Que funcione eso y que eso tenga un sentido y que adquiera un ritmo. Y bueno, eso fue muy... A mí me gustan mucho los desafíos. Escribir así como una historia me aburriría profundamente. Entonces esa estructura fue como un desafío. Y al final era muy difícil, porque yo siempre supe que la novela iba a terminar en la fiesta del pastelito, y me reía sola cada vez que lo decía, pero no sabía cómo contar la fiesta del pastelito, porque allá donde yo vivo, en un pueblo en Argentina, en todos los pueblos hay una fiesta, algunas muy ridículas que encontré, como la fiesta del puré, la fiesta del chancho con pelo, y en Chile también hay algunas. Cada pueblo tiene su fiesta gastronómica, pero son bastante aburridas las fiestas. O sea, cuando tú ya vas la tercera, dice, claro, esto es... Entonces dije, bueno, voy a ir a una fiesta al pueblo al lado con un lapicito a escribir cómo son. Iba, bueno, hay puestos que venden billutería. Y dije, ¡ay, qué aburrimiento! ¿Cómo voy a escribir esto que todo el mundo sabe? Entonces fue como una palabra, fíjate, fue la palabra multitud. De repente me vino a la cabeza la palabra multitud y me acordé del cuento de Poe, El hombre en la multitud. Releí el cuento de Poe, me aparecieron otras palabritas y de ahí de multitud pasé a corriente. Y como corriente tiene que ver con agua, dije, claro, la fiesta del pastelito no se tiene que ver nunca. Entonces, para que no se vea, tiene que él estar metido en una corriente. Entonces, así voy trabajando y me voy entreteniendo. Entonces no trabajo a partir de la trama, sino a partir de cómo cuento la historia, ¿no? Claro. Por eso tenés que trabajar como lector, dije. Claro, y que es un disfrute, porque, digamos, no hay una cuestión pasiva del lector, sino más bien activa, ¿no? Claro, porque a mí me interesa, no sé si a ti te pasa, cuando leo, a mí lo que más me interesa es, ¿cómo hizo esto? No, esto es genial. O sea, ¿cómo se le ocurrió esto? Eso es lo que me interesa cuando leo, ¿no? Claro, porque, digamos, esta cuestión vertiginosa de esas 5 horas tiene que ver con la fiesta del pastelito, pero claro, nunca vemos, porque todo es el trance hacia la fiesta del pastelito, o sea, Salvador tratando de llegar, ¿no? Claro. Y todo lo que le pasa antes se tiene que desviar, termina en la casa de la crítica, que no sabía que era la crítica, luego se entera, un tour de force, toda esa parte. Y si tú me preguntas cuando empecé si sabía que iba a haber una crítica, nada, o sea, es la novela donde más libre he sido. O sea, nada, se me iban ocurriendo las cosas, no tenía ni un plan, nada. O sea, realmente fue así. Y eso traté de plasmarlo, de que el lector, la lectora también sintiera que el autor en este caso no sabía nada. O sea, que vamos al mismo tiempo
sabiendo lo que va a pasar, dijéramos, ¿no? Como que no se sepa, ¿no? Como esos libros que uno siente que el narrador ya sabe lo que ocurre y como que te está contando lo que ya ocurrió. Acá no, es como que no sabe lo que va a pasar adelante, ¿no? Y así lo escribí, sin saber realmente. Claro, lo va descubriendo con el mismo lector, ¿no? Claro, y la fiesta del pastelito pasó que después de la pandemia, estas fiestas que atraían 100, 200 personas, de repente atraían miles de personas, y yo fui a una de esas y no pude entrar porque habían tantos autos, qué sé yo, y no se veía nada. Entonces, claro, son como experiencias que uno tiene, pero que entran a la novela completamente distorsionadas, ¿no? Entran como lenguaje, como forma, ¿no? Claro, igual yo siempre me preguntaba cuando leía la novela si todo estaba, digamos, que habías hecho un mapa previo, porque si bien hay esa sensación de ir descubriendo, también yo tenía la sensación de que todo iba calzando perfectamente, ¿no? Entonces decía, eso tiene que haberlo calculado así. No, o sea, tenía que ir para atrás. O sea, todo el tiempo para calzarlo iba para atrás, pero no estaba planeado. Pero claro, se te descubrí algo y tenés que ir para atrás y cambiar todo atrás. Entonces iba haciendo ese juego de para adelante y para atrás. Sí. No, pero de verdad no sabía nada. O sea, ¿Y en tus novelas anteriores sí hacías mapas Nunca he hecho mapas, pero por ejemplo, de hecho, Los Perplejos, me demoré 12 años en escribirlo porque nunca entendí lo que estaba escribiendo. Y de hecho ahora estoy reeditando mis novelas y cambiando algunas cosas porque ahora las entiendo. Porque cuando las escribía no sabía de qué estaba escribiendo. Y nunca he trabajado con plan, pero sí con unas ideas un poco más claras, eso sí. Esta ha sido como la más así que me lancé a lo que fuera, ¿no? Pero no me gustan los planes, me aburro. O sea, yo soy una persona que se aburre rápido. Entonces me tengo que ir poniendo desafíos o si no, no me funciona, no disfruto, dijeron. Y contabas que tuviste primero el título. Sí. ¿Suele pasar eso? No, nunca. Pero los títulos son importantes en mi novela, los títulos y los nombres. Todas mis novelas tienen nombre, o de las personas tienen el nombre del oficio que hacen, o por ejemplo en El futuro es un lugar extraño, ella se llama La Caldini por su apellido, o la otra se llama Elisa pero con Z. O sea, necesito como que los nombres no sean realistas como para yo salirme de lo real y empezar a imaginar. O sea, y generalmente tienen los nombres de los oficios las personas. Y trabajo mucho con profesiones muy pequeñas, así como muy poco del poder, muy alejadas del poder, con personajes muy normales, entre comillas, claro. y mucho trabajo la relación que tienen con su oficio. O sea, cómo viven es cómo se relacionan con lo que hacen. Cómo son es cómo se relacionan con lo que hacen y no con la psicología, dijeron. Claro, por ejemplo, los plomeros de la novela, todos tienen un apodo, ¿no? Sí. Que es como los nombran, digamos, ¿no? Claro, y cuando llegó el momento en que él le tenía que contar esto de que en el sindicato había corrupción, yo dije, cada uno tenía un maletín, y yo dije, ¿cómo los distingo? Entonces justo había ido a una feria del libro y había estado con un grupo de escritoras y en las noches habíamos ido a los bares, qué sé yo, y todas eran unas neuróticas tremendas y todas tenían como una neurosis, una iban con unas cremas porque si no, no podían salir al evento y la otra se tenía que cortar las uñas. Y dije, bueno, es lo mismo. Entonces trasladé toda esta conversación neurótica de escritora a los plomeros. Entonces cada uno tiene una crema, claro, porque ¿cuál es la diferencia, no? Es como, o sea, uno tiene una relación de neurosis también con sus oficios, ¿no? Como tiene todas estas pequeñas como sofisticaciones, triquiñuelas. Entonces hago mucho esas cosas, ¿no? Como esta filtración fantasma que... Claro, eso pasó en mi casa, que habíamos recién como reconstruido una casita que habíamos comprado, que estaba en muy mal estado, y de repente yo empecé en la noche a escuchar que lloraban, y en la medianera, en la pared. Y pensé que era mi vecina, que era una señora anciana que le dolían las rodillas y que me había dicho que se despertaba en la noche, y le pregunté y me dijo que no era ella. Y seguía llorando, y desperté a mi pareja y le dije, ¿están llorando? Sí, están llorando. Y llamamos al albañil y dijo, no, es mentira, que no hay agua, no hay ninguna posibilidad de que haya agua.
no, están soñando. No, te prometo. No, estás soñando. Y vino como 3 veces hasta que al final nos pidió un cuchillo, hizo un hoyo acá en el Durlock, en el techo, metió la mano y dijo, ¡ay, agua! Y entonces por ahí la llamé la filtración fantasma, ¿no? Y después supe que existen las filtraciones fantasmas, es verdad. ¿Y es verdad lo del estetoscopio? Lo del estetoscopio, mira, fue porque he tenido varios ataques en el campo, es tremendo. Tuve un ataque de termita en mi taller y llamé a otro señor técnico y me dijo que para saber si tenía termitas me comprara un estetoscopio y escuchara las paredes. Y entonces yo pensé que iba a escuchar silencio y escuchaba las conversaciones de mis vecinos que quedaban a media cuadra, como vivo en el campo, y los ruidos. Entonces dije, wow, el plomero. Y después en un programa de radio, un periodista me cuestionó y me dijo que un plomero no podía escuchar, no usaba un estetoscopio, y llamó a una señora que era la esposa de un plomero para decir que su marido usaba un estetoscopio. La realidad supera la ficción a veces. Sí. Así que bueno, por eso fue, y por ahí, por lo del estetoscopio, me puse a pensar en el arte de escuchar. Viste, todo se va como, o sea, se va dando, ¿no? Si tú como que te abres a que la literatura no es lo importante, sino que son estas pequeñas cosas que te van ocurriendo. Entonces esas cosas van, si tú estás abierto, como sensible, escuchando, entonces eso va entrando a la novela, de alguna manera. Un poco para terminar, porque podría seguir preguntándote cosas de la novela que he disfrutado muchísimo. ¿Qué significa para ti como autora finalmente el premio, ¿no? El premio Herralde, que además es un premio, creo que de los pocos todavía con un respeto, ¿no? Bueno, fue muy sorpresivo, pero también fue importante porque premiar como una literatura que no es la literatura como mainstream, sino una literatura que es un poco más rara, un poco más extraña, decían ellos. Entonces me parece súper importante, no solo para mí, sino para muchos escritores y escritoras, que se abran los premios a literaturas que no están como en el centro, ¿no? Y eso me parece importante porque sienta como un presente no solo para mí, sino para las personas que vienen, de que no solamente existen las literaturas más sencillas o más centrales, sino que también hay un montón de escritores y escritoras que estamos experimentando, creando, haciendo cosas un poco más distintas, y que es necesario leerlo para que no se acabe ese borde, ¿no? Para que sigan existiendo esos escritores y escritoras que generalmente no reciben premios o no tienen tantos lectores, y que estos premios hacen que se lean, y quizás hay que leerlos sin los premios también, ¿no? También, claro. Bueno, muchas gracias, Cintia, ha sido un placer conversar contigo, y por supuesto también obviamente leer la novela, que se las recomiendo, ya está en Lima, la pueden encontrar, también en la feria, ¿no? Muchas gracias, Cintia, nuevamente.